Pues bienvenidas a quien guste, quien esté más bien viendo estos videos. Y vamos a seguir aquí con el texto de María Cueva Tácer, que se llama Por una sociedad más justa, que como recordamos fue una tesis de doctorado, no supongo si de doctorado o maestría suya. Y pues eso, ¿no? Luego lo mejoró y lo hizo este libro, lo hizo una edición pues más completa, por decir. Entre ellos creo que uno de los cambios que hizo, si no me acuerdo mal, es que empezó a usar más la palabra militancia, que es el título de aquí. Creo que este capítulo a lo mejor no estaba o estaba en otra forma, ¿no? En su tesis años antes de este libro. Y bueno, vemos aquí dos fotos con las que empieza la sección. Cuca García recolectando fondos para el machete, un boteo, y tiene su sombrerito del machete, que pues sabemos que era el periódico del Partido Comunista de México. Y hoy pues hay otra organización que igual, ya no es la misma organización en el sentido que se destruyó el original en los 80s y pues después en los 90 se hicieron varios otros partidos comunistas y uno de ellos se puso el mismo nombre y usa este nombre también para su periódico, ¿no? Central. Y pues eso, entonces como que todavía hasta esta misma formato, ¿no? De la dinámica, que vemos aquí en la gorra lo usan, o sea, pueden encontrarlo en los periódicos que hacen estos compañeras. Y esto es de 1925, o sea, hace 100 años, aquí en la Ciudad de México estaba. Y por otro lado vemos a Consuelo Uranga, que creo que es esta del cabello corto que está aquí en blanco, una camisa blanca y mano levantada, ¿no? En un meeting con el puño en alto, en el 31. Y pues son ejemplos, ¿no? De las mujeres comunistas militantes haciendo algunas de las labores que hacían. Vamos a ver cómo empieza el capítulo, leemos, pues comienzan en turnos y adelante. Y pues cualquier comentario, nos detenemos, ¿no? Cualquier duda, lo que sea, ahí nos paramos. María del Refugio García, que pues vemos la estructura del libro, ha presentado dos biografías, y esta creo que va a ser la última, y además pues reflexiones generales, ¿no? Que agrega al final. Entonces vamos ahí. María del Refugio García, labor persistente por los derechos de la mujer trabajadora. Nota 368 dice que agradece a Sara Carmona, hija adoptiva de María del Refugio, quien proporcionó información y un archivo que tiene en sus manos sobre María del Refugio. María del Refugio García. Dice en que se encuentra un documento autobiográfico del 37 que utiliza, ¿no? Las fuentes consultadas, pues nomás dice como historiográfico detalle, ¿no? Que como la cita. Y que también pues le decían Cuca García, como la conocían, o María del Refugio. Cultura y experiencias familiares revolucionarias. María del Refugio García Martínez nació en la entonces villa de Taretán. Taretán. Me pregunto dónde salió este nombre. Puede que sea Purépecha o porque también suena como esos nombres, o algún nombre francés o algo así. Taretán. No dice que sí es de la lengua tarasca. Purépechas. Bueno, un detalle ahí. Purépechas. No me acuerdo si purépecha es el exonimio o tarasco es el exonimio. Pero bueno, no, sí, así se dicen ellos mismos, purépechas. Y tarascos decían. Bueno, ya, perdón. Desviación. Ella nació ahí en Villa de Taretán, en el distrito de Uruapan, en Michoacán, el 3 de abril de 1897. Y ahí nos pone la segunda nota. Dice, respecto a su fecha de nacimiento, he decidido sostener que nació esa fecha, el 3 de abril del 97, o que es la fecha más cercana que se tiene. Existen datos distintos en las fuentes que encontró. Encontró un acta de bautismo en Taretán, Michoacán, que señala que habría nacido en el 89 del siglo XIX. Y que ella expresó haber nacido en años posteriores, donde pues firmó que nació en el 97, o sea, como 8 años después. También hay un expediente de la Sedena, cuando solicitó su reconocimiento como veterana, que manifiesta tener 52 años en 1947.
Sus últimas fechas concordaban con todos los relatos de las etapas de su vida, principalmente de su aparición en la Revolución Mexicana y en los gobiernos de Michoacán. Desde la versión de la tesis y los artículos anteriores había sostenido que había nacido en 89. Sin embargo, antes de este libro, en su versión final, pues encontró una fotografía que le hizo cambiar de opinión a la autora. Advirtió que se ve joven en una foto, que hay una joven que sale en una foto recortando lo que vimos, ¿no? Recortamos a fondos para el periódico El Machete en el 80 en el 70 la dislexia, en el 1925, y pues se veía como Cuca García, y pues ella también colaboraba en el periódico en ese año, ¿no? Entonces dice que cotejó otros rasgos en imágenes y pidió opinión de expertos y sacaron conclusión de que era ella. A ver, son como detalles así, ¿no? Como que pues, de cómo averiguó o determinó la fecha en la que habría nacido. Y termina diciendo que en particular las fotos en el 20 le hacen inclinarse a que pues nació en el 97 o algún año más cercano a ese. Eh, y que pues creo que el acta de bautizo está equivocado. Ok. Ahora sí, nació ese día o algún día por ahí, el 3 de abril del 97, en el seno de una familia de clase media alta, en la cual su madre fue, según su propia definición, una mujer piadosa que esperaba con fe un mejor porvenir para el futuro. Mientras que su padre, eh, Camerino García, fue un médico rebelde a la dictadura porfiriana, que gustaba de cultivarse a través de la lectura de los clásicos y de la relación epistolar con otras personas ilustres, cuestión que tuvo un efecto determinante en ella. Así lo expresa en una nota autobiográfica redactada en 1937. Terminada mi instrucción primaria a muy temprana edad, gustaba recrear mi mente con la lectura de las obras de Víctor Hugo y otros autores por el estilo, que en forma amena describían la historia de Francia, las luchas heroicas del pueblo contra el feudalismo y por la libertad. Y habiendo auscultado cada vez más en la biblioteca de mi padre, mis ojos descubrieron a los clásicos, y entre ellos encontré las leyes agrarias de Solón, que fueron para mí una revelación, de que en Roma, en Atenas y en otras partes del mundo, la propiedad de la tierra particularmente constituía un crimen contra el pueblo. Por otra parte, mi padre recibía no solo libros, sino sostenía correspondencia con hombres de otros pueblos de la tierra, y hablaba de las cosas que me deleitaban y formaban en mí a la futura rebelde. La nota 370. Este documento, datos sobre los datos biográficos, fue redactado por ella en el marco de la campaña en que se presentaba como candidata a diputada por el Frente Único por los Derechos de la Mujer en 1937. En este contexto es entendible que deseara destacar o extremar sus conocimientos culturales y su formación política proporcionada por su padre en su propia casa. De todas maneras, aunque no hubo pues, forma de verificar si era verdad, cree que tiene sustento si considera la forma y calidad de su participación en los años 20 y 30, tanto como docente como dirigente de organizaciones y foros. Perdón. El padre perdón, había establecido también relaciones con los hermanos Cerdán, que son pues estos que luego en la Revolución Mexicana en Puebla, cuando empezando, declaran, creo que los denuncian antes, la Revolución Maderista, y ahí está su casa todavía en el centro de Puebla, ¿no? Que puedes ir a ver y está toda balaceada porque pues era como que llegaron los federales y los mataron a todos. Y pues sí, son como estos mártires de la Revolución. Eh, con varios hombres del estado de Guerrero y con otras personas de la región michoacana, para organizarse en favor de un cambio de gobierno, al constatar que los privilegios no llegaban a la mayoría y cada vez más se cerraba el círculo de favorecidos por el régimen porfirista. De la misma manera que otros profesionistas, al tiempo de trabajar como médico y atender los problemas de salud de la población, poseía pequeñas propiedades en las cuales atendía y procuraba mejores condiciones. Un momento, déjame aclarar la garganta.
Ok, creo que eso me ayuda. Ajá, procuraba mejores condiciones económicas para sus trabajadores. Que esto es lo que llamaríamos pequeño burgués. Que a veces en el comunismo lo usaban mucho como insultos, sobre todo la gente muy dogmática. Pero pues es como un estamento, ¿no? Una clase ahí de gente que tiene pequeñas propiedades o a lo mejor tiene como una profesión y pequeñas propiedades. Que también se puede decir que es como semi-proletarizado, si tiene que trabajar para sostenerse, pero bueno. O también se puede pensar también el pequeño burgués de otras maneras, ¿no? Como si fuera más un tipo de conciencia, pero pues sí. Dice el texto. María del Refugio recuerda en sus textos que todavía en el hecho de su muerte, en 1904, le encargó particularmente ayudar a defender al pueblo. Este legado fue uno de los motivos que argumentó para involucrarse plenamente en la Revolución Mexicana. María del Refugio García. Escribiendo aquí una historia rápido. García. Refugio. Ahí está. Y dice, este legado fue uno de los motivos, ¿no?, que le involucró en la Revolución Mexicana, y al ver que se abandonaban las causas y demandas del pueblo, decidió continuar luchando desde el PCM. 371 nota, dice, agradezco la generosidad de Marta Eva Rocha al proporcionarme copia del expediente de María Refugio en el archivo Veteranos de la Revolución, AVR de la Sedena. Que va a estar citando pues de aquí en adelante, ¿no? Dicho expediente, conformado por varios documentos para solicitar su reconocimiento como veterana de la Revolución, se integra de comunicados redactados por ella a diferentes autoridades del gobierno federal y de constancias de distintas personas reconociendo su participación y trayectoria revolucionaria. Respecto a lo que dice su padre en el hecho de muerte, María Herrera Nieto, ok, son citas, ¿no? Expediente, bla, bla. También hay unas declaraciones de la policía, donde reiteraba ella las razones por las cuales defendía las causas del pueblo. Y sobre Taretán, el pueblo, eh, y su importancia en el siglo XIX como parte central de la zona productora de azúcar y frutos tropicales de Michoacán. Así como relacionado a su padre, pequeño propietario y médico. Se puede ver, hay una cita que pone, ¿no? Relacionado con los grupos de poder de asesinas azucareras, dice, sobre su papá. Aunque Cuca lo presentó como hacendado, Salmerón plantea que hubo pocos hacendados y más bien había muchos administradores, que la gente reconocía como patrones, y las familias de clase media también tenían pequeñas propiedades, que es el caso de Camarino García, ¿no? Que esa es otra forma de decir, ¿no? Como clase media, es un poco menos cargada que el pequeño burgués. Pero bueno, cargada así como de asociación negativa, ¿no? Algunos años después de que su padre murió, en 1908, perdón, la nota que sigue dice, en su autobiografía, ella afirma que las bases ideológicas y educativas que el padre le dio harían de ella una futura rebelde, pero luego sostiene que fue obra de sus propios familiares por parte de mi padre, terminaron con las crueldades e injusticias que nos hicieron víctimas a todos de la familia después de la muerte de mi padre. Aunque se refiere al mismo acontecimiento, maneja diferentes fechas de la muerte de su padre, cuestión que resolvimos por el testimonio de su hija. Ok, entonces como, me imagino que ahorita nos va a contar que se muere su papá y hay como disputas por la herencia o algo así y los dejan pobres tal vez. Eso también me pasó al anterior, ¿no? Lo que estamos viendo a Concha Michelle, o no exactamente, pero pues ajá, su familia se muere y ella queda en un convento y anda ahí luego muriendo madres mucho tiempo, ¿no? Este acontecimiento, las relaciones de su padre y las lecturas realizadas con él le proporcionan elementos para tomar parte en la lucha armada y participar de manera activa junto con otras mujeres por una sociedad más justa. Cita. La revolución de 1910 ya no era pues un secreto para mí, y siendo casi una niña, me esforcé por ayudar al pueblo a sacudirse la tutela de los señores feudales y por crearme una personalidad a fin de defender mis derechos de mujer. Después, cuando la reiniciación de la lucha armada en 1913, luego ya sabemos, ¿no? Nota de la escena trágica cuando matan a Madero y al Pino Suárez, ¿cómo se llama? Vicepresidente, rápido, si no, vicepresidente de Madero. Vicepresidente de Madero. ¿Cierto? Sí, no. Era José María Pino Suárez. Sí, me sonaba más viejo su nombre.
Ajá, pues los matan y etcétera, ¿no? Se adueña el poder a Huerta y pues se vuelve a levantar así los que eran antes maderistas, ahora contra ellos, y hacen los constitucionalistas, bla, bla. Dice, después, cuando la reiniciación de la lucha armada, en 1913, pude actuar en forma más amplia y eficaz, ya que para entonces rechazaba la tutela de los mayores para constituirme en responsable de mis propios actos. Desde 1909, ella y su hermano David se habían puesto en contacto con los amigos de su padre y con los hermanos Cerdán para continuar participando en los preparativos de la revolución. En ese año asistieron a una junta en el Hotel San Carlos en la Ciudad de México, en la cual se decidió apoyar abiertamente a Francisco y Madero, por lo cual se organizaron para impulsar y reforzar en diferentes entidades clubes antireeleccionistas. Nota 374. En esa reunión asistieron, entre otros, Aquiles Cerdán, Camilo Arriaga, Francisco Vázquez Gómez, Juan Sánchez Azcona y otros miembros del movimiento contrario a Porfirio Díaz. Muy bien. Los hermanos García Martínez regresaron a su tierra a continuar trabajando para apoyar a su familia, cumplir con las responsabilidades adquiridas con los maderistas y colaborar dentro del Partido Nacional Antirreeleccionista. Nota 375, nomás es de referencia. Su participación se intensificó al ser asesinado Francisco I. Madero y ocupar la presidencia del general Victoriano Huerta. La nueva situación los obligó a intervenir más de lleno en la revolución. Mientras su hermano David se fue a combatir al sur de Michoacán, ella se quedó en la ciudad de Morelia, realizando labor de proselitismo, tanto en reuniones como repartiendo los periódicos El Renovador, Regenador y Sinfonía de Combate. Poético nombre. Y comentando entre diversos grupos, incluso incluyendo a los propios militares del Ejército Federal, noticias e ideas de regeneración y el Plan de Guadalupe. Ello puso en riesgo su vida, debiendo huir junto a su madre bajo la protección de un general amigo de la familia hacia la Ciudad de México en 1914. En nota 376. Los hermanos García Martínez, o sea, ella y su hermano David, se pusieron a las órdenes de los generales, no sé si hay otros hermanos, ¿no? De los generales Gertrudis Sánchez y José Rentería Lubiano, y de esa manera participaron en el movimiento constitucionalista desde sus inicios junto con Salvador Escalante, que posteriormente sería general revolucionario por el estado de Michoacán. El gobernador huertista del estado de Michoacán persiguió y amenazó de muerte a Cuca García por participar abiertamente con los revolucionarios. Y un montón de citas donde sustenta eso. Así, hizo contacto con algunas mujeres como Dolores Jiménez Muro, Lolita Sotomayor, Julia Nava de Ruiz Sánchez y Juana B. Gutiérrez de Mendoza. De repente tomo un poco la congestión, entonces de repente me paro para espera un poco. Quien todavía colaboraba con el general Venustiano Carranza, antes de irse a las filas zapatistas. 377. Nota. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza la felicitó por su valentía al reconocer los acontecimientos que la llevaron a Ciudad de México, dado que ella servía de enlace entre Venustiano Carranza y los diferentes contingentes constitucionalistas. Como hemos visto en el primer capítulo, Juana Belén Gutiérrez colaboró desde muy joven en la oposición al régimen porfirista y en la revolución participó activamente, pero con una actividad crítica frente a Madero y al mismo Carranza. Aunque en este año que llegó Cuca a México todavía participaba con los constitucionalistas, colaboró de manera más decidida con las fuerzas y grupos leales al general Emiliano Zapata. A partir de 1920 regresó a Ciudad de México y durante las siguientes décadas ocupó diversos cargos públicos en el sector de salud y educación. Murió en la Ciudad de México en el 42. Está Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Después de poner esta última al corriente de los movimientos más recientes de los constitucionalistas, arregló los preparativos para embarcarlas a ella y a su madre hacia Veracruz, donde conocieron personalmente al general Venustiano Carranza. Gracias a los últimos trabajos de Verónica Oikion, ese apellido suena griego, Oikion, podemos saber que también en este periodo se relacionaba con grupos, ideas y actividades de la Casa del Obrero Mundial, que le proporcionaban elementos importantes del anarcosindicalismo para su trabajo futuro como militante con grupos de campesinos, obreros y mujeres trabajadoras en la ciudad y el campo. Nota 378. En el interesante artículo de Oikion sobre la labor de Cuca García como maestra rural en el oriente de Michoacán durante el periodo del 21 al 23,
publicado en 2015, la autora hace importantes aportaciones al estudiar desde historia social basada en fuentes documentales y hemerográficas, muy valiosas no conocidas hasta el momento. De esa manera fue posible reconstruir esta etapa crucial de la vida de Kuka. Entonces ¿quién es una historiadora actor? Yo pensé que era alguien... Ah, sí es, ok, se refiere gracias al trabajo de esa señora. Gracias a sus últimos trabajos, podemos saber, ok. Yo pensé que era alguien de su época y como que gracias a ella como que había topado con estos güeyes, pero no. Esta es una historiadora, ¿cómo se dice? Verónica. Desde ese momento siguió participando en el movimiento revolucionario, realizando tareas y organizando grupos a favor de la causa constitucionalista, simpatizando también con los zapatistas en los estados de Puebla, Veracruz y Michoacán principalmente. Ello significó acostumbrarse a tener una mayor movilización y disposición para aprender y desarrollar habilidades de guerra, tanto en las estrategias de fortalecimiento de los grupos revolucionarios como en las de enfrentar las persecuciones del gobierno y el ejército federal, a la manera de los hombres involucrados en el movimiento. 379 nota. María Refugio plantea que este grupo de mujeres revolucionarias con el que llegó habían dispuesto llevarla a ella y otras mujeres a Estados Unidos para que se preparasen más. Ella pidió que la dejaran en su país con el fin de seguir ayudando a la revolución. Estuvo en Puebla atendiendo en todos sentidos a los grupos revolucionarios que pasaban por la entidad, en primeros auxilios y salud en general, alimentación, atención a presos revolucionarios e informes militares. Con frecuencia iba a Veracruz y Michoacán, llevando partes militares escondidos en los zapatos a algunos generales o realizaba diferentes misiones que le encomendaban, enfrentando diversas situaciones durante los viajes en tren. O sea, andaba entre, no sé cómo... en inglés tienen la palabra quartermaster, ¿no? Que es así como los güeyes que se encargan de los cuarteles. Andaba como entre haciendo eso. Y medio como espía también. O no espía porque no estaba obteniendo información, pero sí pues pasándola, ¿no? Que es peligroso. También implicó definir posiciones frente a las facciones revolucionarias. No estuvo ajena a las diferencias entre estas y en ciertos momentos enfrentó a las posiciones de los jefes revolucionarios, como sucedió con el general Carranza. Tiene una cita. Prácticamente el ejército estaba dividido y a mí me llamó don Venustiano Carranza para principiar a preparar las elecciones para realizar el Congreso y forjar la Constitución. Y me dio la tarea con los michoacanos, mis paisanos. Pero me desagradó que él intervenía señalando a los candidatos y le dije, y esto le molestó, pues él burlaba al pueblo. O sea, se puso contra el Carranza, ¿no? Que no sabría decir porque no le he preguntado mucho a comunistas. La nota esa 380 nomás es una cita. Pero pues, yo creo que la mayoría de la gente de esta línea del pensamiento pues igual hubieran sido contra los constitucionalistas eventualmente porque pues para mí esos güeyes pasan a representar a la pequeña burguesía o a la gran burguesía, ¿no? El mismo Carranza pues no era un pobretón, era un exgobernador porfirista, ¿no? O sea, de Coahuila, ¿no? Pero bueno. Sí, en cambio, pues no sé, los más así como el bandido social Villa y su división del norte, y pues los zapatistas son así como los más social revolucionarios. Esta característica de firmeza, siguiendo con el texto, e independencia respecto a las autoridades la desarrolló durante la lucha armada y la afianzó cuando decidió participar en el Partido Socialista Mexicano, PSM, y posteriormente en el PCM. El curso de la lucha armada, las distintas posiciones que surgieron, el enfrentamiento entre las facciones revolucionarias y el triunfo de los constitucionalistas, llevó a Cuca García a establecer y reforzar vínculos más estrechos con hombres y mujeres revolucionarias que había conocido en la Casa del Obrero Mundial, o COM, o en las distintas actividades realizadas en su región. No tardó en identificarse plenamente con el grupo de michoacanos que intentaron llevar a la práctica una verdadera transformación social. Por cierto, esta Casa del Obrero Mundial, no sé bien qué rollo con ellos, pero yo me acuerdo que como que estuvo raro su percepción de la Revolución Mexicana, como que estaban primero con, ¿cómo se llama ese güey? Orozco, que era un líder que era primero maderista y luego se metió con el golpista Huerta, y entonces pues había estos como trabajadores industriales que estaban siguiendo
no sé si era esta, ¿no? Pero así algo parecido, al menos. Y que estaban pues básicamente peleando para pues, los golpistas, ¿no? Estaba curioso. Pero bueno, vamos a ver. Eh, ta, 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 ta. ¿Cómo decían? Creo que hasta decían como rojos o algo así, rojos de Orozco, no me acuerdo. Pero bueno. O en las distintas actividades realizadas en su región, y no tardó en identificarse plenamente con el grupo de michoacanos que intentaron llevar a práctica una verdadera transformación social. Gracias a la investigación de Verónica Oiquión, se puede confirmar que María del Refugio fue la única mujer que formó parte del grupo de michoacanos que se unió en torno a Isaac Arriaga para fundar el Partido Socialista Michoacano en abril de 1917, en el contexto del proceso electoral con el propósito de continuar luchando por las reivindicaciones sociales, aún fuera de las estructuras del gobierno revolucionario. Nota 381. Oikion, citando a un montón de cosas, se necesita miembros del PSM. Citando a Apolinar Mujica, se necesita miembros del PSM. Pues son un montón de nombres, la verdad no los conocemos, así que no siento que valga la pena mencionarlos. Pero bueno. En efecto, el PSM, el Partido Socialista Michoacano, decidió participar en las elecciones por la gubernatura, sosteniendo como candidato a Francisco J. Mujica, que se enfrentaría al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, más identificado con las fuerzas constitucionalistas. La experiencia de participar en este partido significó mucho más que unir esfuerzos y colaborar para lograr la candidatura de Mujica. Le permitió desplegar un activismo en favor de las causas de los necesitados y conectarse con la población campesina y trabajadora en diferentes regiones de la entidad, pero principalmente le dio la oportunidad de conocer diferentes problemáticas de las comunidades y comprometerse a partir de entonces con los campesinos y los trabajadores y las causas de las mujeres. Como Oikion reconoce, en las bases generales del Partido Socialista Michoacano se pueden encontrar los elementos centrales que fueron orientando el compromiso y la práctica política de Cuca. La lucha por la tenencia de la tierra, por dignificar el trabajo de campesinos y obreros, por la educación para los sectores populares, iría acompañada siempre, desde el principio, por una lucha incesante para lograr los derechos económicos, civiles y políticos de las mujeres y trabajadores campesinas. Okay. Desde el Partido Comunista continuó con la convicción de que la Revolución Mexicana podría convertirse en revolución proletaria y que beneficiaría realmente a la clase trabajadora. Desde el Consejo Feminista Mexicano y su labor organizativa con mujeres en el PCM, impulsaba la otra palanca de su compromiso revolucionario. Pretendió abrir espacios más amplios para el trabajo de las mujeres de la clase trabajadora y campesina, así como establecer redes internacionales que los consolidara como organización política comunista, puesto que al interior del país no existían las condiciones propicias para luchar por las demandas sociales que ella consideraba justas e indispensables. Principalmente en los años en que el PCM debió trabajar bajo la presión y persecución de los gobiernos callistas, que sería como los 20 al 34, escogen a Lázaro Cárdenas. Sí, ¿no? Porque es un sexenio hasta el 40. Bueno. Que ya, pues Lázaro Cárdenas, no me acuerdo si lo hace a propósito o sea, como que lo ordena que se vaya, o el propio Calle se va solo a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Aunque en el periodo cardenista volvió a participar plenamente con el gobierno y con organizaciones revolucionarias ligados al Estado mexicano. En los años 40 debió abstenerse de cooperar con organismos e instituciones oficiales y replegarse y continuar en el PSM, ya que las circunstancias políticas cambiaron radicalmente para los comunistas y los grupos afines a ellos a partir de la administración del general Manuel Ávila Camacho. Desde ese tiempo, los militantes comunistas que habían participado intensamente fortaleciendo las organizaciones nacionales de trabajadores y campesinos debieron buscar estrategias para continuar en su labor organizativa. En el caso de Cuca García, con grupos y organizaciones femeniles, pero ahora ya en circunstancias más adversas con respecto a las instituciones y organizaciones oficiales, así como en el interior del PCM. Que eso me gusta que lo mencione porque está fuera como del periodo que la autora aquí, María Cueva Tácer, pone para su estudio, ¿no? Entonces, pero es curioso, ¿no? Lo que pasa después, que después de Cárdenas, primero con Cárdenas, que Cárdenas fue así como que, pues impuso educación socialista, ¿no? O sea, tenía como, y fue el que más expropió tierras para darse a los campesinos y demás. Pero, pues justo el siguiente presidente llega y es anticomunista y empieza así como a destruir. Lo primero que quitan es la educación socialista, ¿no?
Yo me acuerdo, yo estudié educación, después estudié filosofía, y cuando estudié educación, ahí me enteré que existió la educación socialista, ¿no? Que, o sea, durante el sexenio de Cárdenas, se me hace curioso que nunca nadie me hubiera dicho que eso existió, ¿no? Así como, así se llamaba, básicamente, era como lo que ahora es la nueva escuela mexicana, que antes, o sea, ese era el modelo educativo en ese periodo, ¿no? Educación socialista. Me acuerdo que, lo que me acuerdo más es que tenía como propósito un poco bajar el individualismo de la época de los caudillos, ¿no? O sea, como poner un poco en el centro de la sociedad y nos dan todas estas grandes figuras de que, oh, vamos a seguir este güey, así. Pero sí se me hace curioso que nadie me hubiera contado. Ay, bienvenido, Francisco, no había visto que llegaste. Qué chido que te pudiste unir. Ahorita entonces, aprovechando que ya somos más, voy a leer a lo mejor otra página y le paso el turno a alguien que quiera leer. Yo creo que hasta aquí llego, hasta donde dice que es trabajar. Pero bueno, dice, esto le llevó a construir una forma peculiar de hacer política desde el PCM, similar a la de los misioneros que con abnegación y sacrificio renuncian a su vida personal y creen firmemente en la transformación de la sociedad a través de su trabajo cotidiano y permanente, hasta volverse una labor que fue aceptando paulatinamente posiciones cada vez más intransigentes e inflexibles, tanto de sus camaradas como de sus propias relaciones y actividades en su vida cotidiana. Y así breve, nomás este paralelismo que hace con los misioneros religiosos me parece apropiado, ¿no? Como que en cierto sentido, bueno, Lenin, por ejemplo, dice que no está bien como querer hacer que el socialismo o el comunismo sea una religión o algo así, pero pues de todos modos yo veo como ciertos hay paralelismos, ¿no? Como en la forma en la que pues funciona, ¿no? Como hay ciertas reuniones, por ejemplo, que la lectura de textos, ¿no? También, no sé, como, no sé, hay ciertos paralelismos, hay de las dinámicas sociales entre las fuerzas políticas y religiosas, y también en el pasado, pues la religión y la política no estaban separadas, como ya en la modernidad se empiezan a separar un poco, ¿no? Y por eso el comunismo es ateo, o por lo menos es secular, ¿no? O sea, si no te sí, a ver, como organizaciones políticas somos ateas, pero pues no vamos a necesariamente a algunas, depende de las opiniones de las organizaciones, pero pues en promedio no es como que China ahorita impide que la gente tenga religión, ¿no? Simplemente pues con que no sean religiones así abusivas o cultos acá, no sé, explotadores, pues todo bien, dentro de ciertas reglas, ¿no? Aunque también está curioso, China tiene como 5 religiones así que son como las que están sin problema. Y ya como inventar nuevas religiones, eso está un poco prohibido, creo, pero está curioso, ¿no? Igual pues se respeta la libertad religiosa de como los católicos, los musulmanes, creo que los budistas, no sé quiénes más, no recuerdo cuáles otros son. Eh, no sé si el confucianismo todavía haya religión de ese tipo en China. Pero bueno. El expediente, bueno, sí, no, muchos templos así. Sí, adelante, dale, por favor. Si alguien levantó la mano. A lo mejor fue por error. Hace rato me uní, ya tengo que retirar. No te preocupes. Sorry, más bien. Nos vemos a la próxima. Y igual ahí luego podemos cambiar la hora para que sea más temprano, si te sirve. Aunque igual pues, Samuel creo que más temprano a lo mejor sería más difícil. Pero pues ahí vamos viendo. Ahí, un gusto, Frank. Pues vamos a seguir. Dice, el expediente de María Refugio García Martínez, el archivo de veteranos de la Revolución Mexicana, da cuenta de la lucha infructuosa que emprendió desde los años 40 para ser reconocida y apoyada por el gobierno debido a su colaboración en la revolución. El PRM aseveraba la distinguió en su amplia trayectoria en la lucha por la mujer con una medalla de oro en 1938, que era cuando estaba el Cárdenas, ¿no? Que ahí pues era más así. Pero no la reconoció en ningún momento como integrante activa de la lucha revolucionaria. En 382. Nota, en el mes de abril del 38, el PRM entregó como parte de su política de masas medallas de oro a Refugio García, Lucrecia Toris y María Díaz, en agradecimiento a su larga trayectoria de entrega y trabajo con los sectores populares, especialmente mujeres, obreros y campesinos, respectivamente. Ya es la cita. Se acordó entregar medallas a esas.
Ignoraba la razón por la que ella no aparecía dentro de la lista de los 348 veteranos de la Revolución, distinguidos por el general Cárdenas el 20 de noviembre de 1939. Para Cuca García, su lucha permanente por los derechos de las mujeres y de los trabajadores era, sin lugar a dudas, el resultado de su participación activa y su compromiso con la Revolución Mexicana. Sin embargo, el gobierno revolucionario de Cárdenas, aunque lo hubiera estimado de la misma manera, en la coyuntura de 1939 no le otorgó esta distinción. Este debió sacrificar ciertas convicciones y su alianza con los comunistas para mostrar lealtad al fortalecimiento del Estado revolucionario, con otro liderazgo muy distinto, el del general Manuel Ávila Camacho. La decisión de Cuca García de participar activamente en el PCM desde principios de los 20 la colocó en una posición de mayor vulnerabilidad respecto a otros veteranos que se integraron a las estructuras corporativos y partidistas del régimen revolucionario. Fue hasta el periodo de Luis Echeverría cuando volvió una vez más, ya en agonía, a solicitar su reconocimiento. Sin haberlo logrado, la muerte la sorprendió en 1973, ¿no? Pues también ahí a quién estás preguntando, ¿no? Estos güeyes súper anticomunistas también. Y sí, pues murió en el 73, un año después del último intento de insistir ante el gobierno y el Senado, un acto de justicia y hasta de caridad, como ya lo manifestó en sus últimos escritos. Nota 383, el expediente para solicitar su condición de veterana consta de varios documentos que describen características y tipo de participación de María Refugio en la Revolución, desde solicitudes a los presidentes de la República y al Senado, escritas por ella misma, hasta testimonios de varios veteranos reconocidos, como estos señores. Asimismo, entrevistas que le hiciera a Adolfo Montiel a María del Refugio en los últimos meses de su vida dan cuenta de ese proceso. Esta exclusión del gobierno fue inexplicable para una persona como Cuca, quien entendió siempre su compromiso revolucionario con las trabajadoras, gracias, independientemente de su filiación a un partido o las estructuras oficiales revolucionarias. Esta incomprensión por parte de Cuca García es un filón que nos permite adentrarnos en la forma que ella concibió tanto su militancia, como su compromiso social y político en un contexto complejo de construcción del PCM y del Estado revolucionario. Un constante ir y venir cuando las circunstancias lo ameritaran entre el nacionalismo revolucionario y el internacionalismo proletario, con tal de mantener firme su coraje y convicción de luchar por una sociedad sin clases, con mayor equidad y justicia social para la clase trabajadora. Mira, voy a terminar esta sección y aquí en este corte, si estás ya en una posición cómoda y puedes, te paso el turno de lectura y si no, pues yo le sigo. Sí, está bien. Súper. Entonces nomás termino este párrafo. Dice, la experiencia de haber participado de esta manera en la lucha armada y en los primeros años de la Revolución Mexicana la colocó en circunstancias diferentes a la mayoría de las mujeres, dedicadas a las labores del hogar y la familia. Su convencimiento de un cambio social y político y su decisión de trabajar al servicio de la causa revolucionaria, el desplazamiento constante para cumplir diferentes misiones, la relación con distintos sectores revolucionarios, fue un bagaje político y cultural que la llevó a tomar decisiones distintas a las mujeres de su época, incluso a la de la mayor parte de las mujeres que colaboraron en la misma revolución. A partir de ahí se dedicó a labores vinculadas con la educación y principalmente con la política al servicio de los campesinos y trabajadores. Asimismo, la vinculación con otras mujeres revolucionarias que se fueron radicalizando, como Juana B. Gutiérrez de Mendoza, y con otras más que optaron por trabajar a favor de los derechos de las mujeres, la llevó a convencerse muy pronto de que debía encaminar su defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras y campesinas. A ver. Ahora sí, aquí digo como si ya dice que ya estoy bien, entonces pues adelante, yo te voy moviendo la página, si estás viendo aquí, igual la voy moviendo para quien lo vea y pues tú lee lo que tú quieras, yo leo un montón, a veces pues como para avanzar, ¿no? Pero si te cansas o si ya no quieres, no sé, después de 2, 3 páginas o lo que sea, ahí donde tú digas y yo le sigo de nuevo. Ok. Formación cultural y andanzas en el campo político y laboral. Al final de la lucha armada, María del Refugio formó parte del grupo de michoacanos reunidos en el torno al general Francisco J. Mujico, que se integraron primero a la agrupación socialista michoacana, luego al Partido Socialista Michoacano para participar en 1917 en las elecciones por el gobierno de Michoacán contra el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. En torno a Mujica se agruparon intelectuales, estudiantes y trabajadores que se fueron radicalizando cada vez más. Sánchez, 1994.
Cuando fueron derrotados, continuaron con su participación en diferentes organizaciones socialistas de la Ciudad de México y colaborando con el general Mujica en el Departamento de Aprovisionamientos Militares del Gobierno Federal. De 1917 a 1920, Cuca García laboró en esa dependencia con el nombramiento de oficial tercero y al mismo tiempo fue directora de debates de la agrupación de socialistas michoacanos residentes en el Distrito Federal. Hay una cita ahí. Dice, es probable que no haya asistido a las reuniones de constitución del partido. No aparecen las firmas de ella ni de muchos otros que se mencionan en otras fuentes como parte del grupo de los michoacanos. Algunos otros fundadores del partido fueron Justino Bermúdez, Isaac Arriaga, José Valdovinos Garza, Alberto Bramunts, Alberto Coria, Jesús Ramírez, Miguel Mora, Nicolás Ballesteros, etc. El grupo que más trabajó en torno a Mujica, tanto en el DF como en Michoacán, fueron... se movió esto. Fueron tanto fundadores como otros que se reunieron en el camino: Jesús Romero Flores, Vicente Coit, Miguel A. Quintero, Justino Bermúdez, Elena Torres, Arturo y Ernesto Soto Reyes, Estelita Rossi, Refugio, Raquel García, José Barriga Zábala, Agustín Arroyo, Samuel Ruiz Caballas, entre otros. Ok, continúa la lectura. Desde ese lugar, al igual que la mayoría de los socialistas de su tierra, participó en la formación del Partido Nacional Socialista y en su transformación al Partido Comunista Mexicano. Ya para ese tiempo se había decidido a continuar desde el PCM la labor revolucionaria que, según su apreciación, los militares en el gobierno ya no lo harían. Se regresó a su estado natal junto a Francisco J. Mujica y otros más como integrantes del Buró Latinoamericano de la Tercera Internacional para fortalecer el movimiento social. Así lo expresa José Allén, quien estaba al frente del PCM. Durante los días álgidos del movimiento militar que derrocó a Carranza, los componentes del Bureo, por acuerdo expreso tomado en sesión verificada pocos días antes de que estallara dicho movimiento, se decidió que todos salieran a diferentes partes del país con objeto de adueñarse de la situación y convertirla en movimiento social, conforme a las bases hechas. Carrillo se fue para Zacatecas, Elena Torres para Orizaba y Veracruz, donde se reunió con Mujica con María del Refugio García y Estela Carrasco, más otros yucatecos recomendado por Carrillo. Se fueron a Michoacán. Este grupo también se regresó al estado con la intención una vez más de trabajar electoralmente por el gobierno de Francisco J. Mujica, y al obtener el triunfo colaboró de manera activa en su breve y radical gestión de 1920 a 1922 en diferentes puestos con el fin de desarrollar desde la gubernatura el programa de reformas sociales planteado por los preceptos constitucionales de 1917 que coincidían en lo fundamental con el ideario político social del PCM, por el que había luchado desde hacía tiempo. Por las recientes indagaciones de Verónica Oiquión, sabemos que Cuca García, en efecto, desde 1921, tuvo una participación política y cultural muy importante en su gobierno, actuando en la zona oriente del estado, donde ella otrora había emprendido la organización de grupos afines al PCM, restableciendo su conocimiento de la región y sus redes de relación. Hay una cita, 387. El recién trabajo de Verónica Oiquión, publicado en Signos Históricas sobre la labor educativa de Cuca García en el estado de Michoacán de 1921 a 23, basado en fuentes primarias, especialmente el archivo histórico de la SEP y de archivos particulares de Michoacán, es una aportación fundamental que ha venido a cubrir un vacío historiográfico para fundamentar desde nuestra perspectiva que justamente su actividad educativa jugó un papel importante en la forja del liderazgo político de Cuca García y que la desplegó principalmente durante los años 20 y 30 en el PCM y en el trabajo con las mujeres.
Hasta antes de ese artículo, la reiterización de las fuentes secundarias sobre el trabajo educativo de Cuca García nos habían permitido solamente deducir la importancia de su actividad como maestra en sus redes de relación, en su compromiso con los campesinos y la clase trabajadora y en sus estrategias para entender su actividad esencialmente política. García Martínez, 1937. Bueno, continúa. Sus experiencias organizativas anteriores le sirvieron para desplegar un trabajo intenso de educación rural en esa región que le permitió impulsar proyectos con las comunidades con el fin de instalar escuelas elementales, promover la organización de campesinos para solicitud y restitución de tierras y al mismo tiempo fomentar la formación de sindicatos y asociaciones laborales en defensa de sus derechos como trabajadores. Hay otra cita, dice, como afirma Iquión García, desempeñó una triple función implementando a través de las reformas educativas, las reformas agrarias y laboral con el propósito de ensanchar la base social de la región y así lograr avances significativos en los aspectos esenciales de las comunidades, pero al mismo tiempo fortalecer desde las bases mismas al gobierno mujiquista para tener mayor fuerza política. Okay. Ciertamente, sin tener título de maestra, como sucedió con la mayoría de los que ejercieron tan importante labor durante esa época, la educación rural fue el principal eje a través del cual Cuca García desplegó y afianció su liderazgo político en Michoacán. Incluso algunos años después del gobierno fallido del general Mujica, un liderazgo político que se fue forjando desde su militancia en los partidos socialistas michoacano y comunista mexicano, participando en determinados momentos con los gobiernos estatales o por breves temporadas en la Secretaría de Educación Pública, o cuando ya las circunstancias lo ameritaran desde el mismo PCM. Por ejemplo, durante el breve y convulso gobierno mujiquista, realizó hasta el mes de mayo de 1921 una importante labor como promotora escolar del gobierno de Michoacán en Zitácuaro y otras localidades del oriente del estado de Michoacán, promoviendo escuelas elementales y rurales con mucho esfuerzo personal y del grupo mujiquista, con el apoyo de particulares y con la colaboración activa de las comunidades. Hay otra cita. Aunque desde abril de 1921 el gobernador interino Sidronio Sánchez Pineda le suspendió su sueldo como promotora escolar, ella mantuvo su labor hasta que la suspendió en el mes de mayo e interpuso por ello una demanda contra este despido y el abuso de la autoridad del gobierno interino. Después, cuando se destituyó a Mujica en abril de ese año, Cuca se pudo mantener en la entidad trabajando desde el Departamento de Educación y Cultura Indígena de la SEP, en el proyecto de misiones culturales y desde julio de 1921 como inspectora de educación rural en la zona escolar Zitácuaro, que abarcaba además del municipio del mismo nombre a los municipios de Tuxpan y Agangugueo, impulsando igualmente escuelas rurales en numerosas comunidades y participando en el Congreso de Maestros Misioneros celebrado en la Ciudad de México. Hay otra cita. Su participación en el Congreso del 18 de septiembre al 6 de octubre de 1922 fue muy importante porque participó en diferentes comisiones asesoradas por Gabriel Mistral, en donde discutieron los problemas y obstáculos que encontraron los misioneros culturales, trazando diferentes estrategias para enfrentarlos y salir adelante con el apoyo del gobierno revolucionario. Okay. Dice, y finalmente, a partir de enero de 1923, como maestra misionera número 89 de la SEP, estableciendo compromisos con los grupos comunitarios, no solo para abrir y sostener escuelas, sino para enfrentar la explotación de los campesinos y las tierras por empresas extranjeras. Para esto organizó casas del pueblo, ligas culturales y campañas de alfabetización, higiene y salubridad, con la colaboración de personas y autoridades de la población y comunidades. Participó activamente en la planeación del proyecto educativo rural y en la búsqueda de estrategias que se debían implementar frente a la resistencia de propietarios de establecimiento
hacendados y autoridades en contra de la labor de concientización de campesinos e indígenas. Promovió la agencia de los profesores y ella misma no solo en tareas decentes, sino como era usual en aquel tiempo, su trabajo era predominantemente social y político. Incorporar a los campesinos e indígenas a la vida nacional y contribuir a organizar a la comunidad. Su compromiso y experiencia en la población indígena y campesina para impulsar proyectos educativos y así promover las reformas agrarias y laboral para transformar su realidad fue una derivación de sus convicciones revolucionarias, del ideario socialista y de su reciente participación con grupos de comunistas que intentaron fortalecer el Partido Comunista en México de recién creación. Pero también este mismo compromiso y los aprendizajes conseguidos en dicha labor le permitieron adquirir mayor destreza como sujeto político y ampliar sus redes de relación, ensayar diferentes estrategias para lograr sus propósitos en condiciones adversas y acentuar su convencimiento de continuar luchando no exclusivamente en la educación, sino en el ámbito más amplio de la militancia política a favor de los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres. La relación de los gobiernos federal y estatal en los primeros años de la década de los 20 fue compleja en diversas regiones del país. En el caso específico del gobierno del general Mujica, el control que intentaba imponer el gobierno federal, aún con estilo particular del general Obregón, intentando la negociación, se enfrentó con una férrea y convincente forma radical de gobernar de Mujica y su grupo, y no dio lugar a negociaciones ni a pactos conciliadores, circunstancia que lo llevó a un rompimiento definitivo. Después de la desavenencia entre el gobierno de Obregón y el experimento radical de Francisco J. Mujica, en Michoacán algunos miembros del grupo de michoacanos socialistas prefirieron continuar ya de manera permanente en el gobierno revolucionario, mientras que otros decidieron mantenerse en el PCM, como fue el caso de María del Refugio. Aun cuando Refugio García continuó participando como misionera rural en la SED, todo indica que lo hizo porque ella le permitía continuar realizando su tarea organizativa con la población rural como parte de la militancia política en el PCM, al igual que otros que participaron en la SEP en proyectos culturales, artísticos y educativos cuando ya no fue posible participar desde este organización fundamental. A partir de 1924 se concentraron en tareas más específicas en el Partido Comunista. Esta experiencia fue también reveladora de la forma de actuar de Cuca García y de otros comunistas que no rompieron tajantemente con algunos miembros del gobierno, sino con el proyecto de nación que pretendía imponerse desde el grupo constitucionalista en el poder, una participación que no impidió, lo que hemos visto en otros casos, que en algunos momentos estuviera relacionada estrechamente con elementos del gobierno o que incluso trabajara en dependencias oficiales temporalmente. La experiencia de participar en un gobierno local que aspiró a poner en práctica la reciente Constitución mexicana, principalmente en lo que se refiere a las reformas sociales, la llevó a constatar las diferencias entre los mismos revolucionarios y a comprobar que la revolución hecha gobierno no se comprometería a cumplir cabalmente en lo estipulado de la Carta Magna, a menos que hubiera expresión de las clases populares y voluntad política de los gobernantes. Tales encomiendas educativas le sirvieron para ampliar sus vínculos políticos con militares revolucionarios, diputados constitucionalistas del ala izquierda, y funcionarios del gobierno ligados a organizaciones campesinas y obreras como Francisco J. Mujica, Lázaro Cárdenas, Adalberto Tejeda, Luis G. Monzón, Antonio Díaz Soto y Gama, José Guadalupe Zuno, entre otros. Relaciones que fueron muy provechosas para sus actividades en los años 20 y 30. Aunque antes de continuar, me gustaría hacer dos observaciones en estas obras que estaba leyendo ahorita que me llamaron mucho la atención, que fue la parte de cómo Cuca se enfocaba mucho en la parte de los campesinos. Y lo quiero comparar referente a situaciones que se están viviendo actualmente en México y cómo esta perspectiva cambia en un país como lo es China.
En el caso de México, pues se está viendo la cuestión de los campesinos que se están levantando por la cuestión de sus cosechas, de la cuestión del limón y del aguacate, y cómo estas personas pues están teniendo detalles al momento de vender sus artículos porque tienen ese problema, ¿no? De que hay intermediarios que tienen a bajar los precios y ellos realmente pues se quedan con el mayor valor, ¿no? De estas mercancías. Y algo que me parece muy sorprendente, ¿no? Es la parte o la importancia que le da al menos el Partido Comunista Chino a los campesinos, porque realmente China pues viene de una sociedad prácticamente agrícola. Entonces, al menos en la parte agrícola, las primeras reformas que se realizaron en el Partido Comunista Chino fueron referentes a la parte agrícola. Y aquí viene lo más importante, ¿no? Ellos se enfocaron en esa parte porque ellos tenían la idea o tenían esa mentalidad, ¿no? De que antes de poder continuar con todo lo que ellos querían, como lo era tecnología, ciencia, medicina, primero tenían que tener autosuficiencia alimentaria. Y el trabajo que hacía, bueno, ya volviendo al tema de Kuka, el trabajo que estaba haciendo Kuka, pues a mí se me hace un trabajo muy importante, ¿no? Y que a la fecha pues se debe de retomar, ¿no? Darle esa soberanía, darle esa libertad al campesino de poder cultivar abiertamente lo que él le provee a las comunidades urbanas. Y lo otro que también me gustaría revisar es la parte de que ellos decían que, bueno, al menos Cuca veía que la Constitución mexicana ya estaba definida, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que realizar? Sin embargo, el que estuviera plasmada en un papel no dictaba realmente cómo se estaba llevando en la realidad. Y esto me lleva a pensar que aparte de que nosotros debemos de tener ya sea los artículos en una manera escrita, pues también tiene que haber una institución que realmente avale que realmente se van a cumplir dichos artículos. Y dentro de esas cosas, pues también entra la parte de la soberanía del país, ¿no? Si por ejemplo tú pones, no sé, artículos de defensa al campo, pero no les generas esa confianza o las condiciones materiales necesarias para que ellos puedan desarrollarse abiertamente, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Que es lo mismo que pasa actualmente con reformas que se van sacando en la cuestión obrera y que al final pues el patrón termina aprovechándose de ellas, ¿no? Bueno, estos eran los dos puntos que yo quería revisar y continúo con la lectura, ¿no? En este periodo reforzó su aprendizaje en el activismo político como lo plantea Jocelyn Olcott sobre las mujeres líderes de Michoacán. Haber trabajado como maestra e inspectora en la entidad, cuando Primo Tapia impulsó la organización de los campesinos y las ligas de mujeres, en el mismo periodo del breve y radical gobierno del general Francisco J. Mujica, hay una cita aquí, la 392. Primo Tapia fue uno de los líderes agrarios más importantes de Michoacán. Nació en 1985 en La Naranja, municipio de Zacapu, Michoacán. De 1907 a 1919 vivió en Estados Unidos, donde se afilió a los Industrial Workers of the World. Se relacionó con Ricardo Flores Magón y participó en huelgas, manifestaciones y mítines de movimiento obrero norteamericano. De regreso a Naranja en 1920, Primo Tapia impulsó fuertemente la organización agraria y sindical. Fue delegado de los pueblos de Zacapu, Naranja, Tirindaro y Tarejero. Se adhirió al Partido Comunista de México, fue secretario general de la Liga Comunista y Sindicatos Agraristas de la región michoacana, junto con Úrsulo Galván y J. Guadalupe Rodríguez. Intervino en el proceso de organización del campesinado del país, que daría origen a finales de 1926 a la Liga Nacional Campesina. El 26 de abril de 1926 fue aprehendido y asesinado al siguiente día. Que es lo que comentaban hace unos minutos, ¿no? Que muchas veces puede estar la intención, ¿no? Pero muchas veces el bloque hegemónico pues tiene mucho más poder, ¿no? Y terminan sucediendo este tipo de situaciones lamentables, ¿no? Sin embargo, para eso está la historia, ¿no? Para poder darle realce a esos héroes que
que muchas veces pues no conocemos, pues, y a través de la lectura pues vamos entendiendo, ¿no? Continúo con la lectura. Favoreció el que Cuca García se ejercitara como activista y organizadora de grupos campesinos a la manera de los líderes hombres, con un bagaje cultural y educativo adquirido en la lucha. Aprendió a movilizarse a distintos lugares del país, a reconocer que debía relacionarse con figuras militantes y gubernamentales, a liberarse de sus labores domésticas y a participar en actos públicos. En una entrevista que le hicieron los jóvenes comunistas de la Ciudad de México en 1922, aseveró que en Michoacán se hacía un intenso trabajo con sindicatos en el medio rural y que muy pronto se formaría el Partido Comunista Local, cuestión aceptada con entusiasmo de parte de los trabajadores. 393. Dice, dos interesantes entrevistas, el obrero comunista, miércoles 18 de enero de 1922, página 2. Y nada más, ¿no? Ok. 393. En efecto, en 1923 todavía estuvo en la entidad en la fundación de la local comunista de Morelia junto con Primo Tapia, Fidencio Reséndez, Alfonso Soria y otros miembros a la izquierda de la Liga de Comunidades Agrarias de Michoacán y de la Juventud Comunista de Morelia. La militancia política ejercida de esta manera en los primeros años del Partido Comunista era para Cuca García una prolongación natural de la actividad del proselitismo revolucionario que hizo durante la lucha armada, en la que debía conducirse con entera y autonomía a la manera de los hombres. En un ambiente donde la valentía y la virilidad fueron cada vez más valoradas, las mujeres participantes aprendieron a comportarse de esta manera para ser aceptadas. Como plantea Elizabeth Salas, no solo las soldaderas, sino también las mujeres que intervinieron con cierto liderazgo y con otras tareas dentro de la revolución, aprendieron a comportarse y a valorar su participación como masculina. Algunos de sus compañeros revolucionarios reconocieron en Cuca García cualidades que consideraron dignas de destacar como inteligencia, resiedumbre revolucionaria, combatividad, entereza y entusiasmo en los mitines, juntas, conferencias populares con campesinos y todas las actividades que realizaba. Y viene otra cita más. El maestro José N. Correa afirmó que tuvo la oportunidad de conocer a la inteligente y viril revolucionaria, mientras que el profesor Adolfo González Galavi se refirió a ella como una revolucionaria que con todo entusiasmo y gran virilidad se dedicó a realizar mitines, juntas y conferencias populares de campesinos, combatiendo el régimen dictatorial. Aurora San Martín de Velasco, por su parte, aseveró que era una combatiente importante en el espacio de la política, la agitación y el convencimiento por todos los medios a su alcance. Opiniones de veteranos de la Revolución, expediente de María del Refugio García. Ok. Aprendió que tenía que proceder con estas cualidades, consideradas en aquel tiempo como varoniles, para ser reconocida y obtener aceptación en el medio revolucionario. Pero al mismo tiempo aprendía a reconstruirse como mujer en su vida cotidiana, sus relaciones afectivas y familiares, su militancia política y su actividad económica de manera diferente a aquellas que no participaban política y socialmente en la nueva sociedad revolucionaria. Esta forma de actuar encontró campo fértil en la militancia política dentro del PCM, ya que desde 1919, cuando todavía no se tenía una práctica partidista específica en un diario de la Ciudad de México, como vimos en el capítulo anterior, se les adjudicaba ya a los comunistas un conjunto de cualidades inherentes que ellos mismas se encargaban de afirmárselas y recalcarlas en sus textos, en sus discursos, en su práctica misma, como en sentido del deber, la dureza, el carácter fuerte e independiente, el dominio de sí de sus consentimientos. Ok, hay una cita más en 395. Los comunistas, el Monitor Republicano, jueves 27 de noviembre, sección Consultorio Grafológico a cargo de Delfina Ogarrio Navarrete.
Cualidades que se identificaban en un sentido amplio con los varones por el tipo de actividad política y o militar que realizaban tradicionalmente, en contraste con las labores tradicionales de las mujeres en la vida privada, en el hogar y con la familia. Las mujeres que participaban en el Partido Comunista debían retomar o reforzar esas cualidades viriles como algo imprescindible para los militantes, que ya fuera hombre o mujer, debían serlo o imponerse a ellos si era preciso. Eran los tiempos de construir bolcheviques a prueba de todo, como lo señala Monsiváis. En los 20 y en los 30 la meta es la condición del bolchevique, recio como el acero abnegado, dispuesto a darlo todo por el partido, así a secas, que es la vanguardia de la humanidad, el depositarlo a través del centralismo democrático de la sabiduría colectiva. Okay, igual lo dejo hasta aquí, no sé si quieres dar una introducción ahí al compañero. Muchas gracias por la lectura. Me gustó esta cita final y también se me hizo curioso ahorita esto de Primo Tapia, porque no sé si ustedes topan que hay un... Yo no me acordaba, ¿no? Pero lo busqué así como, ¿quién es este Primo Tapia que mencionan? Porque había escuchado su nombre, pero no sabía quién era. Hasta esta nota que lo explicó, ¿no? Aquí en el libro. Y me di cuenta que, o sea, antes de la persona, lo que sale es que es una parte del municipio de Rosarito, así como al sur de Rosarito. Ya nomás se me hizo curioso de que hay hasta un lugar que se llama así, y resulta que Primo Tapio pues era un comunista, ¿no? Como dijo aquí, como que estaba ahí en los primeros años de la formación del Partido Comunista y había estado también en los IWW, ¿no? Que tienen de apodo Wobris o algo así, que son así como un sindicato medio anarquista. Está suave, que es así como que pueden entrar trabajadores de cualquier parte del mundo, creo. Aunque no sé ahorita cómo funciona o qué ha pasado con ellos muy bien, ¿no? Pero me hizo curioso eso, así de que hay, como tú dijiste, ¿no? Estos héroes y ni siquiera sabemos de ellos. Y, o sea, aunque hay así como nombres, ¿no? También han propuesto de los nombres, los toponimios, ¿no? ¿O cómo lo decimos? Creo que aparte de toponimios hay otra palabra. Me acuerdo por una canción. Pero bueno. Onomastia, creo que dicen así, ¿no? Como al poner nombre a los lugares. Pero bueno, la cosa es que hay así como muchas calles que se me hacen chistosas porque son así de que, no sé, Orozco con Villa, ¿no? Así que la combinación de las calles se cruzan así, no sé, o Huerta, ¿no? Bueno, Huerta no lo ponen en las calles, ¿no? Pero así como no, se me hace chistoso, o Carranza y Zapata, ¿no? Así cualquier cosa. Pero el punto es como que son enemigos bien históricos, así bien, que se andan matando y pues ahora son así calles colindantes y así, ¿no? Nomás esto de pues, saber la historia de bronce y así, cómo se concilian en la memoria histórica, partes que eran antagonistas para pues vender que como parte del mismo mito así nacional, ¿no? Y pues no sé si Alexander, bienvenido, ¿tienes alguna pregunta o gusta alguna contextualización? Pues en el contexto mínimo estamos leyendo este libro que habla sobre mujeres comunistas mexicanas en los primeros años del comunismo en México, los 20s, 30s y del siglo pasado, y pues ahorita estamos en la sección que habla sobre una que se llama María del Refugio García o Cuca García, que era de Michoacán y estuvo en la Revolución Mexicana, como pues ahí haciendo diferentes labores. Entonces, pues participó en eso, vio como hace rato decía, ¿no? Samuel, que pues, o sea, la Constitución Mexicana de 1917, a veces no sé si han escuchado, ¿no? Como decían, no, es que es muy avanzada y es una Constitución muy bonita porque da estos derechos sociales y demás, pero también, como dice el texto hace unas páginas, o sea, no, uno rápido se da cuenta que la Constitución dice cualquier cosa, pero no se cumple eso, ¿no? Por ejemplo, para estudiar ahí en la Universidad de UABC, aquí en Baja California, la universidad pública debe ser gratuita, dice el artículo tercero. Gratuita y eso. Toda la educación que del Estado, incluyendo las universidades públicas autónomas, ¿no? Y el punto es que no se cumple eso, ¿no? Nos cobran, en las carreras más baratas, como 2,000 pesos para un semestre. Y así, no sé, está como que, pues eso, ¿no? Que rápido te das cuenta que estas contradicciones. Y pues Cuca García se dio cuenta de eso y pues, se volvió comunista, se volvió militante del Partido Comunista, ¿no? Que igual aquí está curioso, como que estas personas ya estaban luchando por estas ideas antes de tener así como, nosotros somos bolcheviques o algo así.
pero pues los bolcheviques llegan así como al espacio intelectual de la época y hablan con este idioma que convence a muchas personas de otras partes del mundo, ¿no? Que como les esclarece la realidad y les convence, entonces se hacen comunistas y empiezan a como replicar las dinámicas también de ellos, ¿no? Como esto que dice aquí, el centralismo democrático es una forma como, es un método de organizarse que consiste básicamente en si estamos en una organización, como que todos los niveles de organización tienen que discutir las cosas, a menos de que sean cosas muy secretas, que solo se sepan pues así como en secreto. Ahí pues no se discute todo, ¿no? Pero en general, si son, y sobre todo si son cosas importantes, se deberían de discutir en todas las secciones, subsecciones de la organización y se va como subiendo la opinión de la base, que es como en China se supone que eso así funciona el Partido Comunista, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, es elegir representantes en los niveles de abajo de los comités comunistas locales y esos representantes pues luego están así como en el nivel regional y de ahí salen como los que están así en, no sé, más arriba y hasta así hasta llegar hasta arriba, ¿no? Como Xi Jinping y los demás del Comité Central del Partido Comunista de China. Pero pues sí, es una dinámica y descentralismo lo que tiene es como pues, o sea, vamos a centralizar la decisión, aunque se haga lo más democráticamente posible y vamos a todos a como obedecer lo que nos pusimos de acuerdo, ¿no? De hacer y no como estarnos dividiendo o sectarizando, ¿no? Y así. Se me hace bonita esta cita. No sabía que Monsiváis, no sé si era comunista o a lo mejor solo está escribiendo ahí como sobre lo que eran esas personas. No, no sé mucho de Monsiváis, nomás sé que es como otro nombre famoso. Es un historiador o escritor, no sé. Aquí en el 97. Y sí, perdón, Alexander, pues ahí el contexto más o menos era ese, que es una mujer que pues participó en la revolución, se dio cuenta de las injusticias, pues, desde su papá le enseñó así cosas también cuando era niña, y pues sabía, ¿no? De las injusticias, era hija de un doctor y un médico, y así pues, ¿no? En el porfiriato. Entonces te digo, no sé, igual si no gustas hablar por el micrófono, puedes escribir aquí y leemos tus opiniones. Hay gente que a veces le da como cierto pues, pena o lo que sea hablar con el micrófono, o a veces no se puede por condiciones de los aparatos. Pero aquí te leemos o te escuchamos, cualquier cosa que quieras decir. Igual ya vamos terminando, yo creo, para pues, que no se extienda tanto esto. Podríamos ver a lo mejor si quieren otro cachito para no irnos así como que con las ganas de otro pedazo. Si, lo que hacemos normalmente es turnarnos la lectura, entonces si tú gustas leer, Alexander, puedes tomar un turno de lectura, puedes leer unas páginas si gustas, si no, no pasa nada, te digo que pues aquí lo haremos. Vamos a ver si hay una sección, estas son muchas páginas, a lo mejor podríamos cortar aquí en la 285, que es como una página más, como en la 287, ¿va? Aquí lo podemos cortar, este organismo. Y empezamos con comparación entre el ejemplar con el Consejo Feminista. Ahí la siguiente semana. Unas 3 páginas, 4 páginas más y lo cortamos. 3 páginas. ¿Dónde quedó? Aquí. Pues va, así rápido. Y ya damos nuestras ideas al final. Creo que tengamos que, si queremos compartir algo y ya. Dice, una labor temprana de obra, o igual en cualquier momento, si alguien quiere interrumpir o agregar algo, ya sea por mensaje o con su micrófono, pueden hacerlo, ya saben. Una labor temprana con obreras y campesinas. Las actividades sindicales en Michoacán, al tiempo que ejercitaron a María del Refugio como una férrea activista, también reforzaron su orientación hacia las labores de organización, principalmente de las mujeres trabajadoras, ya que había iniciado de manera incipiente durante su década en la ciudad, durante su estancia en la Ciudad de México. Su presencia activa en la conformación del Consejo Feminista Mexicano en noviembre de 1919, al que ya nos hemos referido en el primer capítulo, es una muestra de su interés en orientar sus esfuerzos hacia este tipo de tareas, no solo porque formó parte de la nueva directiva, sino porque colaboró en la organización de un programa de acción evidentemente más encauzado a un trabajo de organización del sector femenil, basado en actividades económicas, sociales y políticas en forma integral. Y la nota 398, las otras pues me salto porque solo son referencias. Dice, según la autora del informe, se retomó el programa anterior, se mejoró y se amplió para esta nueva iniciativa de noviembre, tomando como base el bienestar y la transformación económica. María del Refugio, junto con Evelyn Roy, creo que ella era una extranjera que era pareja de un
de un hombre de la India, no me acuerdo, Roy, no sé qué, que ellos también eran comunistas y participaron en la fundación, hay como dos fundaciones del Partido Comunista y participaron como en la primera, ¿no? Y luego se fueron a otro país. Pero bueno, junto con Evelyn Roy, Rosario Fernández y María Sandoval formaron parte de la comisión que hizo esta labor. Nomás son detalles así pues de las fuentes. Ok, entonces continúa. Ella fue parte de las mujeres que tuvieron la iniciativa de activar esa agrupación femenina y que al menos en un primer momento intentaban redefinirla no solo como una asociación feminista, sino con una orientación socialista, más apegada a los lineamientos de la Tercera Internacional Comunista. En gran parte por reafiliación en ese momento de todas y cada una de las que integraron la directiva del Consejo. 399, es nomás una referencia. Pretendieron marcar su carácter amplio para que en su seno participaran mujeres de otras nacionalidades y se reforzara la relación con grupos internacionales. También hicieron cambios significativos en su estructura organizativa para intentar superar las formas tradicionales de jerarquía y evitar problemas de autoridad. Ahí nomás me hace curioso que entonces como que el Consejo Feminista Mexicano, porque aquí dice, ¿no? O sea, de todas y cada una de las que integraron la directiva del Consejo, o sea, eran afiliadas de Comintern, ¿no? O sea, de los comunistas. Entonces se me hace curioso nomás como que... Porque luego el feminismo y el comunismo se pelean un poco, o bastante en ciertos casos, como el feminismo radical, por ejemplo. No todas las feministas radicales, pero pues parte de sus fuentes es precisamente como atacar pues, una línea anticomunista, ¿no? Que igual tiene sus razones, no a razones anticomunistas normales de, es que queremos el poder para los ricos, sino, sino de que veían, sobre todo una autora, no me acuerdo cómo se llama, pero escribió Escupamos sobre Hegel, y ella es muy influyente. Eso, bueno, el punto es que ahí dice así como que, pues, que los hombres no atendían sus necesidades en el partido, ¿no? Pero, pues sí, entonces como que sí hay ciertas razones de criticar, justas, ¿no? Pero bueno, sí, nomás se me hace curioso como que ahora los feministas y los comunistas no son tan cercanos necesariamente, o al menos en promedio. Incluso hay comunistas que son antifeministas. En esta época también había, ¿no? Como vimos en la biografía anterior, a Concha Michel la expulsaron diciendo, es que tiene desviaciones pequeño burguesas, feministas, y no sé qué, es como, o sea, en lugar de, no sé, conciliar ahí, no sé, está curioso las diferencias. Pero bueno, terminamos las páginas y podemos, si quieren, terminar con nuestros comentarios. Ya nomás queda, dije, como otro cachito hasta aquí, abajo, creo. Bueno, dice, sobre todo, yo no tengo prisa, pero es más sobre todo para, pues, como no quitarles el tiempo a ustedes tanto, sobre todo a Samuel que va llegando al trabajo, me parece, y así, pues también tiene cosas que hacer con su familia. Entonces vamos a terminar rápido. Dice, al discutirse la forma de organización, se acordó que los miembros componentes del Consejo fueran solamente secretarias, a fin de evitar futuras dificultades, pues que la práctica de los presidentes da siempre malos resultados debido a que éste, sea siempre hombre o mujer, abusa de su puesto para pretender imponerse a los demás, siendo generalmente causa de discordia entre los individuos que trabajan con un empeño por un ideal. Aun cuando el Consejo Feminista por distintas circunstancias no funcionó como lo contemplaron las fundadoras, esta experiencia fue importante en el sentido que delineó hacia los primeros años de la década de los 20 dos formas diferentes de entender e impulsar la organización de las mujeres mexicanas en la sociedad postrevolucionaria. La primera que promovió Elena Torres, apoyada por Julia Nava de Ruiz Sánchez, Sofía de Buentero y posteriormente por Juliana fundó una de las primeras sociedades feministas en 1904, Sociedad Protectora de la Mujer. Sofía Villa fue profesora que en 1921 escribió La Mujer y la Ley, donde analizaba el problema civil y legal de la mujer en el matrimonio. También fundó en la Ciudad de México la Unión Cooperativa de Mujeres de la Raza. Y aunque tenía posiciones diferentes a las de otras feministas respecto al divorcio, participó de manera importante en las iniciativas y organizaciones feministas. María Ríos Cárdenas y Margarita Robles de Mendoza, que termina en nota 403. María Ríos fue una periodista de Ciudad de México que inició su carrera como editora con sus recursos para organizar y publicar una revista feminista llamada Mujer, cuyo primer número fue en diciembre de 1926. De María Robles de Mendoza, delegada de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Unión Panamericana a principios de los años 30 y promotora de la sección mexicana de la Unión de Mujeres Americanas, UMA,
En 1934 continuó trabajando durante muchos años más en el extranjero que en el país para obtener el sufragio femenino. Estamos aquí. Entre otras, se vinculó desde el principio al movimiento feminista norteamericano, intentó hacerlo en el plano internacional y se deslindó de manera franca del comunismo y el socialismo. O sea, hay dos formas, ¿no? Dice que las feministas mexicanas empezaron a hacer. Una, aquí dice, pues, las que eran más como pro gringas, o no pro gringas del gobierno, ¿no? Pero más parecidas a lo que hacían en Estados Unidos, quizá como sufragistas, así pues liberales, queremos derechos políticos y pues algunos derechos sociales a las mujeres, pero no comunismo. Y luego después dice, también integró la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres en 1922, a su vez organizó en la Ciudad de México el primer Congreso Feminista Panamericano en mayo de 1923. Este evento fue muy importante porque por primera vez las mujeres organizadas con Elena Torres como presidenta plantearon de manera abierta en un foro internacional las preocupaciones centrales de los grupos feministas en torno a los derechos civiles y políticos, el control de la natalidad, los problemas económicos, educativos, sociales, el trabajo infantil, la justicia para los infantes, la protección a los niños de las trabajadoras, la protección a la mujer, los problemas sexuales y el papel de las campañas moralizadoras. Si bien todo esto se dio en un clima tenso de fuertes debates y enfrentamientos entre los grupos participantes de mujeres, es preciso reconocer que en este primer Congreso Panamericano se puso sobre la mesa la mayor parte de las preocupaciones nodales de las feministas en México. La 404, Ana Lau se apoya en Sarah Book para mencionar que los temas tratados en este acontecimiento definirían los debates feministas durante las siguientes décadas. Y al mismo tiempo constituyó el evento central en el que se oficializó lo que se había esbozado desde 1921, el enfrentamiento entre posiciones feministas de mujeres radicales y de izquierda y las posturas de feministas moderadas, que seguirían caminos paralelos en la lucha por los derechos de las mujeres y la búsqueda de mejores condiciones para ellas. 405 nota dice, como plantea Gabriela Cano, aunque este grupo desde 1921 se deslindó como movimiento de las tendencias socialistas y comunistas, eso no significa que en los primeros años de 1921 a 23 no hubo fuertes discusiones de cómo organizarse o no hubieran existido pretensiones de algunas mujeres de incorporar elementos más radicales en sus propuestas feministas. El caso que ejemplifica mejor esto es justamente este primer Congreso Feminista Panamericano, en mayo de 1923. En particular, Elvia Carrillo Puerto y las demás delegadas del Estado de Yucatán mantuvieron concepciones radicales frente al papel de la mujer en economía, política, cultura, educación, vida familiar y conyugal, y las posiciones se calificaron de socialistas y comunistas o radicales, y se juzgaron por la mayor parte de las delegadas mexicanas y norteamericanas como obstáculos para el avance del movimiento a favor de las mujeres, pero en ningún momento participaron Cuca García, Concha Michel o alguna de las relacionadas con el PSM. Que bueno, igual eso también ayuda a entender de dónde salía la... O sea, no... creo que tú, Samuel, dijiste la semana pasada, o sea, no era tan necesariamente, ¿no? Quizá en algunos casos sí, pero no todos los casos era así de que nomás de que los hombres del PCM son unos machistas y quieren como que las mujeres anden valiendo verga o que nomás estén así como subordinadas. En algunos casos igual sí, pero también había pues, ciertos factores que hacían como que creer que pues los feministas, como dice aquí, ¿no? Algunas feministas sí eran como burguesas que decían, ¿no? O pequeños burgueses que decían así como, no, el comunismo está mal, nosotros nomás queremos derechos de las mujeres dentro de la sociedad como es así, sin cambiar pues los fundamentos, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como que o sea, algunas razones para discrepancias, pero baja, a veces también, como ya he dicho el texto, ¿no? Como que la situación nueva hace que la gente se haga más radical. O en otro libro que estoy leyendo, se llama Sociología de las Filosofías, también dice, pues que a veces cuando las posturas están a la defensiva se hacen mucho más así como que es como si fueras un porco espín, ¿no? Analogía mía, pero así pues como que tienes que estar a la defensiva, entonces te pones más violento un poco hacia afuera, más tajante con tus juicios, más así. Bueno, tenemos ahí la nota 406, ya terminamos en esta página. 406, feministas. Sus reivindicaciones, aún cuando no fue un movimiento. No. Ok, ya leímos la 405, pero está cortada. Frente a. Sí, ya la leímos igual. Sí. Igual, pues ahí llega la página, entonces. Impulsó foros y actividades durante las siguientes décadas para luchar por sus demandas con el apoyo y desde las estructuras del gobierno revolucionario, tanto con iniciativas de organización como de edición de publicaciones feministas. Está hablando otra vez de pues, María Refugio. Sus reivindicaciones, aun cuando no fue un movimiento unificado, creo,
y homogéneo se orientaron desde muy pronto a organizar la igualdad civil y política de la mujer respecto al hombre, de tal manera que se reflejara en un mejor nivel de vida en todos los planos, pero principalmente en el cotidiano, familiar, legal y laboral y político. 406 dice: aunque se publicó un año después, al parecer desde el 21 de enero de 1920, un documento conjunto del Consejo Feminista con la Women's Peace Society de Nueva York, en la que expresan su interés de impulsar las agrupaciones de mujeres para trabajar con los gobiernos y en el plano legal ampliar los espacios civiles y culturales y políticos de las mujeres. Y finalmente estos dos párrafos y ahí lo cortamos en una comparación. La segunda línea de trabajo hacia las mujeres que se desprende de la asociación formada en 1919 la representa Cuca García, cuyo interés en los años subsecuentes se centró en la organización de las mujeres trabajadoras, obreras y campesinas. Aunque colaboró en las primeras publicaciones del Consejo Feminista en 1920 y aún en 1921, orientó sus esfuerzos hacia la emancipación económica de las mujeres, a su fortalecimiento como trabajadoras para luchar junto con los hombres por una sociedad más justa, en la que el proletariado tendría la dirección de ese proceso. Y como un corolario directo, se ampliarían los derechos educativos, civiles y políticos de las mujeres en esa sociedad transformada. Finalmente, fue una tendencia que buscó enlazarse desde el principio, más que con corporaciones feministas, con agrupaciones de la Tercera Internacional, para definir y tratar de impulsar el trabajo con proletarias de diferentes partes del mundo. No la concibió como algo que se debía impulsar desde el gobierno revolucionario, sino como una labor ligada más a asuntos de estructura, propagación y educación del Partido Comunista, en el cual las reivindicaciones femeninas se enmarcarían en el proyecto general de este organismo. Ok, entonces, pues, si es, ¿qué tal si llegamos hasta esta cita? Ahí lo cortamos. Yo bien ambicioso, ¿no? Sorry, más otro párrafo más. Dice: una comparación entre el ejemplar del Consejo Feminista La Mujer, en el que Cuca García fue administradora en 1920, y el número en el que Julián Nava Ruiz Sánchez es en 1921, puede ilustrar de mejor manera las dos formas de comprender el trabajo con las mujeres que ya mencionamos. En el ejemplar de 1920 se informa a las lectoras interesadas de los días en que se celebrarán las reuniones del Consejo Feminista, pero no es una invitación a todas las mujeres de manera indiscriminada. Se orienta hacia las mujeres obreras, empleadas y asalariadas. Cita: las reuniones serán en las mañanas para aquellas que trabajen en las noches y tardes, y en las tardes se reunirán aquellas que trabajen por las mañanas, dando de esta manera la debida oportunidad de que todas las mujeres puedan tomar participación directa en los asuntos que deba resolver el Consejo Feminista. Y solo termina con su referencia. Y pues yo creo que es un buen lugar para cortarle. Les digo, para que ya no pues, cortemos más tiempo. No sé si esto pues genera alguna duda, alguna reflexión, algún comentario que quieran agregar. Les digo, Alexander, que igual si tienes algo que quieras escribir, pues digo que no quieres decir con el micrófono, lo puedes poner acá. Entonces, no sé, para dar nuestros últimos comentarios y reflexionar de ahí hasta la siguiente semana. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? O si es algo que quieran compartir adicional, alguna reflexión. A mí les digo que se me hace curioso esto, ¿no? De cómo, pues, hasta la fecha esa división existe de las feministas pues, liberales, o sí, liberales diría. Creo que hay otras formas que les dicen. A veces no me gusta a mí este lenguaje. Yo calificaría como de los liberales también, pero los liberales que son como más, entre comillas, radicales, que es decir, blancas, como las feministas blancas, porque a mí no me gusta porque se me hace básicamente como racista, ¿no? Que hay gente igual que dice, no, el racismo contra los blancos no existe y no sé qué, pero a mí se me hace que están mal. Yo prefiero decirles como liberales o algo así, y entonces todavía esta fecha hay estas feministas, y por otro lado hay feministas pues de otros tipos, ¿no? Más, ya sea feministas marxistas, feministas socialistas o comunistas, o pues anarquistas también, algunas. Y no sé, se me hace curioso, ¿no? Como que siga ahí esta división, tanto como que la división de los comunistas y de las comunistas, que es previa, se replica entre las feministas, ¿no? Como previa en el sentido pues de de que el comunismo existía antes, ¿no? Iba a decir como la división de la Primera Internacional entre anarquistas y comunistas, pero esa es una división como más pequeña, ¿no? Entre esos grupos. Sí, también. Pero más bien entre feministas, comunistas y anticomunistas, ¿no?
o feministas así socialistas. Y, sí. O en el siglo XIX que se hablaba de la cuestión política y la cuestión social. Mm, pues a lo mejor sería como feministas más orientadas a la cuestión política, que como las sufragistas, que no a lo mejor exigían tanto derechos de las trabajadoras, y las que sí era como que las trabajadoras, y así, ¿no? Que igual, pues seguramente ambas tenían sus programas así más completos, pero pues sí es así como que esta división, y también se esclarece mucho cuando pasa la Primera Guerra Mundial, y luego pues los comunistas se toman el poder en Rusia y demás. Entonces ahí ya sí se hace así como explícitamente esta división, ¿no? Que aquí estas que mencioné antes, ¿cómo dicen? Eh, bueno, las que eran más pro Estados Unidos, bueno, no pro, las que eran más parecidas a las estadounidenses, ¿no? Norteamericanas, dice. Eh, pues ajá, esas sí eran como que rechazaban explícitamente el comunismo, ¿no? Entonces, pues sí está curioso de cómo se replica esa división. No sé, les digo si hay algo más que quieran comentar. A mí se me hizo también curioso esto de cómo ella participó en la Revolución Mexicana y no sabía eso, pues se me hace... Digo, yo no sabía nada de esta persona, ¿no? Antes de llegar aquí a la lectura, pero pues se me hizo chido como que ese detalle, ¿no? De esa vivencia y pues la participación ahí de otras formas, ¿no? Que no era solo como la tradicional soldadera, que es pues como una atendiente de campo que eh, hace la comida de los soldados y a veces junta la comida, ¿no? La leña o lo que sea que se ocupe. Y pues está ahí a veces hasta con la familia, ¿no? El hijo y la hija. A veces hasta son las mamás, no sé, bueno, eran, porque pues ya no se usa eso en los ejércitos normales. Pero sí les digo, no sé si hay algo que ustedes quieran observar, apuntar, mencionar. Y si no, pues podemos ir ahí con las reflexiones finales hasta la otra semana. ¿Algún detalle, alguna pregunta o queja, comentario? Am, Buenas noches, compañeros Christopher y Samuel. Primero que nada, este, am, pues voy a terminar de leer el libro. Fue muy enriquecedor meterme y escuchar sus opiniones y las narraciones que alcancé a leer. Quería agregar como se me hace interesante, hace poco escuché el comentario de por qué en las revoluciones no se prestaba el tema de la mujer, ¿no? Tienen las revoluciones de Francia, las revoluciones inclusive antes y siempre era de los burgueses o siempre era de no sé, tumbemos el feudalismo, pero nunca se tomaba en cuenta como la mujer. Y escuché esa crítica y ahorita que mandaron ah, esta lectura, me explico que le he estado leyendo, es más interesante también como desde el principio Lenin ya tenía puesta la cuestión de la mujer, ¿no? Y aunque suene, uno podrán decir, no, suena muy revolucionario ya que desde una revolución, por decir teórica, ya se esté planteando el rol, entre comillas, de la mujer, ¿no? Dentro de esta... Porque al inicio, si no me equivoco, creo que inicia el libro iniciando sobre cómo paulatinamente se le estaba dando un poco más participación a las mujeres. Entonces, solo como mención se me hizo interesante, pues que no lo había visto desde esa perspectiva, como desde un inicio, ah, desde los inicios han estado pues presentes. Entonces, curioso e interesante. Quería agregar de ahí más que nada. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Ha sido muy valioso observación, como a veces incluso, pues, como mencionaste ahora, todavía hay personas que, pues, yo me trabo un poquito, ¿no? Pero yo puedo aceptar que hay gente que sí cree eso honestamente, pero a veces hay gente también que lo hace deshonestamente, ¿no? Como querer, obvio no estoy diciendo que tú, ¿no? O incluso la persona que te lo haya hecho, pero así en la historia, como hay gente que escribe historia, pues, desde el anticomunismo básicamente explícito, o teoría, no solo historia. Entonces, ajá, como que hay gente que a veces trata de borrar o mentir sobre que no, es que a los comunistas no les importa nunca la cuestión de la mujer o algo así,
O incluso he visto, creo que se lo comenté a Samuel la vez pasada, ¿no? Como que alguna vez vi una publicación en internet de alguna feminista famosa, o una cita suya que decía así como de que no, a Marx y Engels nunca le importó la cuestión de la mujer. Y pues literalmente tienen textos donde hablan de eso, ¿no? Entonces está curioso como, pues la contradicción con la realidad documental, ¿no? Y así. Em, pero sí, entonces, ahí pues el texto lo vamos a terminar aquí leyendo. Si gustas seguir participando, aquí pues vamos a llegar semana con semana hasta el final. Ya no nos falta mucho, nos quedan, que son como 100. Sí, va a ser como 100 páginas, porque unas buenas 50 páginas de esto va a ser pura bibliografía de tanto que ha citado. Sí, como unas 120 páginas, quién sabe cuánto quede. Pero sí, si gustas venir, pues aquí vamos a seguir leyendo. Gracias por participar. No sé, también si hubiese agregado otra cosa o si Samuel quiere mencionar algo más para reflexionar. Les digo una semana y ya pues venir la siguiente semana quienes podamos y continuar acá la lectura. Sí, en la siguiente semana cuenten conmigo. Ok, a mí me gustaría agregar una frase muy conocida de Marx, ¿no? Y es la de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, ¿no? Y esto hace alusión de que en una sociedad comunista avanzada, ya sea hombre, mujer, cualquier persona, ¿no? Que conforme la sociedad va a tener esa oportunidad, ¿no? De dar lo que esté en su capacidad y asimismo recibir lo que sea necesario para su existencia, ¿no? Entonces, al menos desde mi perspectiva, siento yo que el movimiento feminista ha sido muy importante, ¿no? Para la generación de derechos de la mujer y cuestiones muy específicas. Sin embargo, el movimiento comunista, socialista, pues no está peleado con esa parte, ¿no? Y prueba de ello, pues es esta frase que yo les quería compartir y que se me hace muy importante y que realmente respalda todo lo que pues estamos leyendo en esta lectura, ¿no? Excelente, pues compañeros, creo que podemos concluir con esta importante frase que nos comparte Samuel y seguir aquí pues pensando el tema, ¿no? Que también pues la situación en la que estamos nos apela a muchos de nosotros a tratar de hacer cosas, ¿no? Para también como cumplir este sentido de justicia que tenemos ante pues, los problemas de la sociedad. Y pues no solo como teóricamente nos ayudan estas lecturas, ¿no? Reflexiones, sino también pues a mejorar en las prácticas que hagamos, ¿no? Tratar de ser más efectivos, ¿no? Como también decía Concha Michel en la sesión anterior, ¿no? De que mientras no como se atienda bien estos asuntos, pues vamos a seguir como debilitándonos en nuestro propio esfuerzo por cambiar la situación. Entonces, pues ese valor, ¿no? También nos da. Y pues ahora sí, para descansar y no tomar más tiempo, nos vemos la próxima semana. Con eso déjenme cierro la grabación. Que estamos haciendo las sesiones.